Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estupendamente. Esta vez es el turno de la Confederación, protagonista de la llamada Guerra de Secesión o Guerra Civil Americana, ocurrida en los Estados Unidos. La Confederación estuvo genuinamente compuesta por 11 estados: Texas, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Por lo tanto, no todos los estados esclavistas sureños se unieron a la Confederación. En Delaware y Maryland no hubo gran problema y se mantuvieron en la Unión, pero en Kentucky y Missouri hubo una verdadera guerra civil estatal entre los partidarios de la secesión y los unionistas, triunfando oficialmente el apoyo a la Unión, de ahí que no se cuenten como confederados. Destacar también que durante la guerra surgieron dos nuevos estados: Virginia Occidental, que se separó de la Virginia Confederada, y el estado de Nevada, al que se le permitió acelerar su constitución como estado para integrarse en la Unión. Es por eso por lo que, trasladados a la actualidad, en este vídeo compararemos la Unión, la Confederación y aquellos estados que en aquel tiempo no constaban como tales porque o bien eran territorios o bien no formaban parte de Estados Unidos. Como pequeño apunte histórico que me gusta hacer antes de entrar totalmente en materia, quisiera destacar sucintamente una de las batallas míticas de la Guerra de Secesión, por marcar un punto de inflexión en el conflicto: la Batalla de Antietam, en septiembre de 1862, cuando el norte y el sur llevaban más de un año en guerra. Destaco esta batalla por dos hechos. El primero es el cambio en la percepción del conflicto, especialmente desde la óptica de la Unión. De pensar que iba a ser una guerra corta, se advierte todo lo contrario, pues el objetivo del sur es resistir, con la esperanza de que otro país potencia, a ser posible europeo, reconozca su soberanía. Por lo tanto, la iniciativa del conflicto debía tomarla la Unión. ¿En qué se materializó esto? En un reclutamiento obligatorio de varones de entre 20 y 45 años durante marzo de 1863, y en una estrategia de guerra total que se caracterizó por destruir la economía sureña, arrasar las tierras, infraestructuras y requisar propiedades. Además, se intentó terminar con posibles resistencias civiles, empleando el terror físico-psicológico. Esta estrategia de guerra total vino acompañada de una nueva hornada de militares en altos cargos del ejército de la Unión, destacando Philip Sheridan, William Sherman o Ulysses Grant. A este último es quien el general Robert Lee rindió el ejército confederado el 9 de abril de 1865, terminando así la Guerra de Secesión. Y este Grant será posteriormente presidente de Estados Unidos y se encargará de asentar las bases de la reconstrucción del sur. El segundo hecho es que, a partir de Antietam, la esclavitud se convierte en un eje del conflicto, a raíz de la proclamación de emancipación del presidente Lincoln. Hasta este momento, el principal planteamiento de la guerra es la secesión en sí, e inicialmente Lincoln no pretende abolir la esclavitud de los estados donde ya la hay, sino evitar su expansión a futuros estados. Ahora cambia el planteamiento. La guerra es por la abolición de la esclavitud, y con la proclamación se liberaba a los esclavos de los estados rebeldes. ¿Recordáis cuando os he comentado que la estrategia pasaba por destruir la economía y propiedad sureña, no? Pues los esclavos eran una propiedad más, por duro que suene decirlo. Con esto también se pretendía favorecer la huida de esclavos del sur al norte, la cual ya era numerosa, y su alistamiento en el ejército de la Unión. En definitiva, ahora el choque ideológico entre el sur y el norte era mucho mayor. Pero, a pesar de la proclamación, la abolición total de la esclavitud debía ser incluida en la Constitución, teniendo que esperar a 1865 para ello. En fin, hay muchas cosas que me gustaría tratar de este periodo de Estados Unidos, uno de mis favoritos, pero espero que lo poco comentado haya despertado vuestras ganas de investigar y conocer ampliamente este conflicto y su contexto. Por cierto, si tenéis propuestas para próximos vídeos, dejadlas en los comentarios, pues pronto haré una encuesta para decidir el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de estas encuestas con las que participaré en el futuro del canal, y estar pendiente de los futuros vídeos. Deja un like si quieres más vídeos como este, y no olvides compartirlo y activar las notificaciones. Así, entremos en materia y veamos cómo queda el mundo en la actualidad si tomamos los estados confederados, los separamos de Estados Unidos y los reunificamos hoy en día. Extensión. Los estados confederados ocuparían el 20% del territorio del actual Estados Unidos, siendo la agrupación más pequeña de las tres que hemos configurado.
la Unión sería aproximadamente un 60% más grande que la Confederación, y los estados neutrales ocupan prácticamente la mitad del Estados Unidos actual. En aquel tiempo, recordad, Estados Unidos todavía no había comprado Alaska, y no sería parte del territorio neutral, pero nosotros lo contamos porque, recuerdo, lo que hacemos es tomar fronteras del pasado y aplicarlas a la actualidad, y hoy en día Alaska es un estado estadounidense. No basamos este vídeo en una continuidad temporal. De los estados confederados, Texas ocupa más de un tercio del total, seguido de Florida y Georgia, pero lo cierto es que, al margen de Texas, las diferencias entre Florida y Carolina del Sur, el estado confederado más pequeño, no son muy grandes, menos de 100.000 kilómetros cuadrados. En el contexto mundial, la Confederación sería el 14º país más extenso, entre Arabia Saudí y México, y contando Groenlandia al margen de Dinamarca. Estados Unidos, es decir, todos los estados menos los confederados, ocuparía la 5ª posición mundial al ser superado por Brasil. Población. En cuanto a los habitantes, los estados confederados albergan un tercio de los estadounidenses, mientras que la Unión más del 50%, y los neutrales poco más del 10%. Respecto a la densidad de población, que nos ayuda a reflejar mejor lo poblado que está un territorio, vemos cómo la Unión y la Confederación se igualan, mientras que aquellos estados que no se habían constituido todavía están sensiblemente menos poblados. Con este mapa que he hecho sobre la densidad de población por estados, vemos cuáles son las zonas más pobladas. Centrándonos en los estados confederados, Texas aporta más de un cuarto de la población total, y Florida un 20%. Con una población muy similar se encuentran Georgia y Carolina del Norte, y completa el quinteto Virginia. Respecto al mundo, la Confederación sería el 13º país más poblado, con más de 105 millones de habitantes, situándose tras Etiopía y con prácticamente la misma población que Filipinas. Estados Unidos abandona el podio para situarse en 4º lugar, siendo ahora Indonesia el 3er país más poblado. Riqueza. Los estados de la Unión suponen el 60% del PIB de Estados Unidos, el doble que el de los confederados. Ahora bien, centrándonos en el PIB nominal, a pesar de suponer menos de un tercio del PIB estadounidense, la Confederación sería el 3er país del mundo. El primer país seguiría siendo Estados Unidos, pero China le pisaría los talones. Internamente, Texas supone casi un tercio del PIB total de la Confederación y, como en la población y en unas proporciones bastante similares, siguen Florida, Georgia, Carolina del Norte y Virginia. En cuanto a la renta per cápita, la confederal sería la inferior de las 3 en las que hemos dividido Estados Unidos, siendo la mayor la de la Unión. Pero para nada podemos pensar que la renta per cápita confederal sería baja en un contexto mundial, pues unos países con una renta similar son Dinamarca o Australia, en torno a 50.000 euros. Los estados con mayor renta per cápita que componen la confederación son Texas, Georgia y Luisiana, mientras que los 3 con menor son Alabama, Arkansas y Mississippi. Aquí podéis ver otro mapa que he hecho en el que observamos la renta per cápita de los estados de Estados Unidos, por si queréis conocerla mejor. Ciudades. A continuación, vamos a determinar las ciudades más pobladas, pero de acuerdo con su aglomeración urbana, mencionando al menos una de cada uno de los 11 estados que componen la Confederación, y a elegir capital. De esta manera, destacamos Houston, el conjunto de Dallas-Fort Worth y Miami, estando estas aglomeraciones en Texas y Florida. Siguen Atlanta en Georgia, Charlotte en Carolina del Norte, Memphis en Tennessee, Richmond en Virginia, Nueva Orleans en Luisiana, Birmingham en Alabama, Columbia en Carolina del Sur, Little Rock en Arkansas y Jackson en Mississippi. En cuanto a la capital, creo que si los estados confederados se reunificaran hoy en día, el peso económico y demográfico de Texas terminaría por situarla en este estado. Ahora bien, al margen de esta situación, creo que Atlanta es una muy buena candidata a capital confederada. Tras Houston y Dallas, es la ciudad que más PIB aportaría, y se encuentra en una posición geográfica más próxima al hipotético centro del país, más cerca del corazón del sur,
y es una de las ciudades que más se ha desarrollado en las últimas décadas. ¿Qué ciudad crees tú que debería ser la capital? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios. Índice de Desarrollo Humano. En cuanto al índice de desarrollo humano, la Confederación tiene el más bajo de las 3 divisiones que hemos hecho de Estados Unidos, siendo el de la Unión el más alto. Sin embargo, los 3 son muy altos. De hecho, el índice de la Confederación es similar al de Corea del Sur o Francia. De los estados que componen la Confederación, el índice más elevado es el de Virginia, seguido de Texas y Florida. Los 3 con menor índice son Arkansas, Alabama y Mississippi, siendo el de todos muy elevado, pero con ciertas diferencias entre ellos. Idioma. El 80% de los habitantes de la Confederación tendrían el inglés como lengua materna, el 15% el español y un 5% otra lengua, chino, hindi, portugués. En Texas, los hablantes de español suponen el 30% de la población y un 20% de la floridana. Así, de la totalidad de los hablantes de español en la Confederación, más de la mitad viven en Texas, casi un tercio en Florida, mientras que en el resto de los estados la proporción es pequeña, en algunos casos anecdótica. Creencias. La mayor parte de la población se consideraría cristiana, destacando casi un 60% de la población como protestante y algo más de un 15% como católica. Casi un 20% la podríamos calificar de atea, agnóstica, no afiliada y religiosa, vaya. Un 7% seguiría otras religiones, islam, judaísmo, budismo u otros cristianismos como el ortodoxo. Fuerzas Armadas. Tomando el presupuesto en defensa de Estados Unidos y el gasto por habitante de este país, recordando también la población de la Unión, la Confederación y los estados que llamamos neutrales, más del 50% del presupuesto corresponde a la Unión, un tercio a la Confederación y a los neutrales algo más de un 10%. Así, los estados que compusieron la Unión hoy en día estarían cerca de duplicar el presupuesto de los confederados, logrando más que duplicarlo si añadimos los estados neutrales. Por eso, si trasladamos el gasto en defensa en términos absolutos al resto de países, la Confederación tendría el tercer presupuesto más elevado del mundo, por detrás de China, mientras que Estados Unidos, a pesar de perder 11 estados, se mantendría en cabeza a gran distancia de China. En fin amigos, dejando ya el vídeo y la hipótesis, Estados Unidos no se va a fragmentar y mucho menos para que surja la Confederación o algo parecido. Recordad que esto es un planteamiento hipotético para entretenernos, pero comentando al principio brevemente algo histórico que espero despierte vuestra curiosidad sobre la Confederación y el periodo de la Guerra de Secesión en este caso, y os anime a profundizar en el hecho tratado, y presentando posteriormente esas fronteras pasadas con datos actuales, factuales, como en este caso la extensión población o PIB nominal entre otros, para a raíz del planteamiento hipotético conocer datos de al menos hasta donde se han recogido hoy en día. Obviamente dentro de un año las cifras serán otras, y recordad que en la descripción dejo los links a las páginas de donde suelo sacar datos, hacer mapas, etc. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis votarlo positivamente y compartirlo. Y, por supuesto, os invito a suscribiros para estar al tanto de futuras encuestas y vídeos, y activad las notificaciones. Un saludo, te espero en el próximo vídeo.